Radio República les presenta Cubano Confesante, un programa para meditar, reflexionar y desafiar desde la fe. Cubano Confesante es un programa del Instituto Patmos, conducido y dirigido por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hola familia, por acá su amigo Mario Leonard, desde Cubano Confesante, el programa semanal de nuestro Instituto Patmos. Y la Biblia, en el capítulo 5, versos 11 y 12 del Evangelio según San Mateo, en las bienaventuranzas, declara: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En abril, los bautistas cubanos recordamos lo que bien podría denominarse la Primavera Negra Bautista, por lo que nos sucedió en abril del año 1965. El pastor y autor Alberto González Muñoz, también productor del programa radial Mensajes de Fe y Esperanza, que se transmite por Radio Transmundial, en el prefacio a su libro Y vimos su gloria, describe sus recuerdos desde lo que fueron aquellos días de abril de 1965, cuando él era uno de los estudiantes en el Seminario Bautista de La Habana. Dice así Alberto González en el prefacio a su libro Y vimos su gloria. Antes de escribir este prefacio, fui al histórico templo de la Iglesia Bautista del Calvario, situado en la esquina de Zulueta y Dragones, en la ciudad de La Habana, y me senté en el último banco. Mientras observaba los vitrales de la plataforma y cada rincón de este antiguo teatro convertido en santuario, no pude recordar exactamente cuándo fue la primera vez que entré a este edificio. Sin embargo, todavía conservo en mi memoria la impresión de inmensidad que me causó. Me quedé mirando arrobado la preciosa cúpula del edificio y la gran luminaria que cuelga de su centro. Nunca me voy a sentar debajo de esa lámpara, pensé. Una gruesa y larga cadena la sostiene a 7 u 8 metros de altura del piso. Tiene 8 brazos con 3 luces fluorescentes cada uno y se extiende como una circunferencia de probablemente 1,5 metros. Aunque no sé exactamente cuánto pesa, imagino que es bastante. Cuando la vi por primera vez, pensé que siendo tan antiguo el local sería posible que cayera un día aciago sobre las cabezas de los asistentes. Siempre le he tenido respeto a esa lámpara. Aunque no es la original del edificio, cuelga de su cúpula desde 1938. No obstante, alguna que otra vez me senté precisamente y a pesar de mis temores debajo de ella, por no encontrar otro asiento disponible durante las grandes reuniones que allí se celebran. Los recuerdos más detallados que conservo de ese edificio me vienen de la convención que se celebró allí los días 14 al 16 de junio de 1965. Ya para entonces debí haberlo visitado varias veces, pero esa convención, celebrada inusualmente en el verano, estaba rodeada de una atmósfera inquietante. Debía haberse celebrado 2 meses antes en la ciudad de Cárdenas. Graves acontecimientos, realmente trágicos, lo impidieron. La noche del miércoles 7 de abril de 1965, los estudiantes del seminario ensayábamos en la capilla para cantar en la próxima asamblea anual de la convención. Casi al finalizar el ensayo, el doctor Eber Caudill, rector del seminario y superintendente de la Home Mission Board, Junta de Misiones Domésticos en Cuba, llegó y se sentó silenciosamente en el primer banco. Él no interrumpió el ensayo
que dirigía su esposa Marjorie. Pensamos que habría ido allí atraído por el precioso himno que el coro estaba cantando en medio de la algarabía juvenil que habíamos formado. Por haber terminado de cantar bien la obra, el doctor Caudill se paró y solicitó que hiciéramos silencio. Imaginamos que iba a felicitarnos por una interpretación magistral, pero su mensaje fue otro. Había recibido la noticia que el presidente de la convención, el presbítero Luis Manuel González Peña, había sido arrestado en horas de la tarde. Fue solo la descripción de los primeros recuerdos de Alberto González de todo lo que se desató a partir de allí. Pero a propósito de esta oleada represiva sufrida por los bautistas cubanos en abril de 1965, nos habla hoy también Mildred Betancourt en la sección Voz Adentro. Adelante, Mildred. Voz Adentro, desde Cuba, con Mildred Betancourt. Hola y Dios le bendiga. El canto de sirena de Fidel, desde el proyecto que ilusionó a muchos, no tardó en mostrar su rostro de odio y represión. Bien lo saben las personas de fe que experimentaron la primavera negra bautista. Como si no bastara con las Biblias quemadas y la dignidad atacada al extremo, se incluyó la prisión como respuesta a la actitud inquebrantable de los creyentes. El pueblo de Dios expresaba su identidad y la dictadura lanzó su odio. Era el primer lustro de una larga pesadilla que hasta hoy sigue latente en toda violación posible a los derechos, entre ellos la libertad religiosa. Uno de los protagonistas, víctima de aquellos oscuros sucesos, habló desde su experiencia en la conferencia titulada La lucha ideológica en Cuba. Se trata de un pastor cubano, el doctor Luis Manuel González Peña, quien falleció en 1995. Su alocución tuvo lugar en el Centro de Conferencias Bautista de Lake Yale en Estados Unidos, en abril de 1993. Fue grabada por el pastor Alejandro Mena y hoy le compartimos parte de su disertación Voz Adentro. En los 107 años de historia bautista, la llamada hecatombe del 7 de abril del 65 es un suceso insólito, único. No ha habido otro suceso como este, cuando se encausaron 48 pastores que incluían 2 misioneras y 3 laicos. Las condenas variaron entre 2 años y 30 años. Hubo pastores como Carlos Pérez, como quien dice un infeliz, que le quedaron 30 años por vigilar las tropas rusas que circulaban por la carretera de Harut. Por eso sencillamente le echaron los 30 años. Él me decía, mira tú que eres tan peligroso, te echaron 5 años nada más, mira, a mí me echaron 30 años. Bueno, estas cosas fueron increíblemente, porque en cualquier país del mundo hay libertad de cambio de divisa, usted puede cambiar una moneda por la otra, pero allí se hizo ley que estaba y está prohibido cambiar divisa. Este fue quizás el motivo que dio base para el proceso. Principalmente la mayoría fueron condenados por cambio de divisa, pero también se hizo invocando la red de espionaje que dirigía el doctor Caudill, según ellos, y otras causas más como diversionismo ideológico, que fue el caso mío. El 7 de abril la convención quedó acéfala, toda la directiva estaba presa, la obra bautista había colapsado y, como les dije en la primera intervención aquí, el oficial en Villamarista me anunció que la convención bautista sería destruida. Yo le contesté con las palabras del fundador de la fe cristiana, el fundador de la iglesia, que dijo que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Todavía se fue un golpe para destruir los pastores. El segundo golpe vino en ese mismo año, en el noviembre del 65, se crearon las famosas unidades militares de ayuda a la producción, cuyas siglas son UMAP, fatídica sigla. La UMAP incorporó a todos los antisociales de las ciudades y los campos, a los homosexuales, a los vagos, a los drogadictos, los llevaron a Camagüey, a los campos de caña, para trabajar en trabajos muy fuertes. Y enseguida incorporaron allí a todos los jóvenes laicos de nuestras iglesias. Se vació el Seminario Bautista de La Habana y se vació el Seminario Bautista de Santiago de Cuba.
Voz Adentro hoy ha recordado la Primavera Negra Bautista, descrita en la voz de un hombre de fe que la vivió en carne propia, el doctor González Peña. La historia ha demostrado que a pesar de la temprana intención del régimen de destruir a la iglesia cubana, ésta se ha fortalecido y multiplicado. Así nos despedimos en esta emisión. Dios le bendiga. Voz Adentro, desde Cuba, con Mildred Betancur. Gracias, Mildred, por traernos hoy la voz de Luis Manuel González Peña, quien fue uno de los protagonistas de los sucesos que atravesaron los bautistas cubanos en abril de 1965. Yo tuve el honor de conocerlo y podría asegurar que probablemente no estaría ni haciendo ahora este programa si no hubiera sido por la influencia que él ejerció sobre mi vida. Al comienzo del programa yo compartía fragmentos del prefacio del libro Y vimos su gloria, del presbítero Alberto González. Él nos contaba cómo antes de escribir dicho prefacio fue hasta el histórico templo de la Iglesia Bautista El Calvario, situado en la esquina de Zulueta y Dragones, y se sentó en el último banco y observó los vitrales de la plataforma y cada rincón de ese antiguo teatro convertido en santuario. Y se quedó arrobado mirando la preciosa cúpula del edificio y la gran luminaria que colgaba de su centro. Los bautistas no han detenido su trabajo en todas estas décadas. Eso es cierto, pero es cierto también que lo han hecho bajo presión, bajo vigilancia, coacción, represión, manipulación y oposición. El propio templo que inspiró al pastor Alberto González en su prefacio, así la noticia, luego de la explosión ocurrida en el contiguo Hotel Saratoga sobre las 10:50 de la mañana del 6 de mayo del 2022. Las causas de la explosión, casi un año después, continúan todavía sin clarificar, pero es evidente que la razón principal del siniestro fue toda una cadena de irresponsabilidades del sistema. El histórico templo de la Iglesia Bautista El Calvario era el inmueble más importante de los bautistas cubanos y uno de los más relevantes del protestantismo histórico en Cuba. El edificio era también la sede del denominado Centro Bautista, que incluía las oficinas de la Convención Bautista de Cuba Occidental y de la Editorial Bautista. Por su importancia y por la suspicacia con la que los bautistas han sido siempre tratados por el sistema, el inmueble era uno de los targets principales para la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos. Lloyd Corder, en su artículo sobre los bautistas en Cuba, publicado en la Enciclopedia de Southern Baptist en 1958, escribía: después de que la convención puso el trabajo en Cuba bajo la dirección de la Junta de Misiones, este continuó expandiéndose. La mayor necesidad se resolvió al comprarse el Teatro Jané. El edificio, dedicado el 15 de febrero de 1891, está situado en la esquina de Zulueta y Dragones, casi en el mismo centro de la ciudad en aquella época. El edificio, llamado el Templo Bautista, ha sido el centro de la obra bautista del sur en la isla. Como consecuencia de la explosión, el recinto sufrió severos daños en su estructura, especialmente en la cúpula y en sus interiores. Las autoridades prometieron que actuarían sin demora en su reconstrucción, pero hasta la fecha, como era de esperarse, no han cumplido ni parece encontrarse realmente interesados en cumplir con tal promesa, sino más bien todo lo contrario. La explosión del Hotel Saratoga es responsabilidad total del régimen comunista y reconstruir el templo también debería correr por su cuenta. Pero pareciera más bien que este incendio hubiese hecho un favor a los enemigos de la iglesia en Cuba. Una foto del inmueble destruido ha sido escogida precisamente por el Instituto Patmos como portada al informe sobre las libertades religiosas en Cuba en 2022. Esta foto no solo muestra el estado en que quedó el más importante e histórico templo bautista cubano, es el símbolo también del estado en que se encuentran las libertades religiosas en Cuba, por no decir las libertades todas del pueblo cubano. Es la expresión de que los sucesos de abril de 1965 no se quedaron en 1965, sino que continúan hasta el presente, en un conflicto que podría muy bien identificarse en definitiva
con el conflicto de los siglos, el conflicto entre el bien y el mal, conflicto en el que en definitiva se cumplen las palabras de Jesús cuando dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No nos queda tiempo para más, solo avisarles que en estos próximos días el Instituto Patmos estará dando a conocer el informe referido, en cuya portada está la foto del Templo Bautista del Calvario, y que con mucho gusto lo haremos llegar, ya sea en formato digital, pero también incluso en formato impreso, a quienes nos lo soliciten a nuestra dirección del destierro, al 1050 Connecticut Avenue North, 65600, Washington, D.C., 20035-5378, o al correo electrónico info@institutopatmosonline.org. Dios les bendiga. Radio República les ha presentado Cubano Confesante, un programa para meditar, reflexionar y desafiar desde la fe. Cubano Confesante es un programa del Instituto Patmos, conducido y dirigido por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.